Pongamos toda atención y reverencia a esta lectura. Al final encontrarás un comentario bíblico y algunas preguntas para ver qué tanto asimilaste. Apocalipsis 11, los dos testigos. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles. Y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de cilicio. Estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma, y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Pero después de 3 días y medio, entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía, «Subid acá». Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. En aquella hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres. Y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. El segundo ay pasó, he aquí el tercer ay viene pronto. La 7ª trompeta. El 7º ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. En este capítulo 11 se continúa el paréntesis que inició en el capítulo 10. Los acontecimientos relatados aquí ocurren en la ciudad donde Jesucristo fue crucificado, es decir, Jerusalén. En sentido espiritual se le llama Sodoma y Egipto por su incredulidad y dureza de corazón. Aquí se menciona el templo de Dios, por lo que se cree que en la gran tribulación existirá un templo en Jerusalén, el cual profanará el anticristo. Por ejemplo, podemos ver la profecía de Daniel 9:27, donde dice, y por otra semana, hablando de semana de años, es decir, 7 años, confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana, es decir, a los 3 años y medio, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Podemos leer también en 2 de Tesalonicenses 2:4, describiendo al anticristo estas palabras.
el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Con estas y otras profecías y con lo que acabamos de leer en este capítulo, podemos deducir que sí habrá literalmente un templo en Jerusalén. De hecho, en los últimos años se escucha acerca de los planes que se tienen sobre la reconstrucción del templo en Jerusalén. Con el avance de la tecnología en la actualidad, podemos ver cómo la construcción de grandes edificios tarda tan poco tiempo. Todo indica que el cumplimiento del fin se acerca. Se menciona que tanto el patio del templo como la ciudad será hollada, es decir, oprimida por los gentiles, y esto bajo la autoridad del anticristo por 42 meses, que son 3 años y medio. Probablemente se refiera a los últimos 3 años y medio de la gran tribulación. Vemos que en ese tiempo se levantarán 2 testigos por 1260 días. Tomando años de 360 días, también son 3 años y medio. Ellos son investidos de poder y autoridad para predicar y profetizar. Estos 2 profetas serán la culminación del testimonio de Dios a Israel con un mensaje contundente. Estarán vestidos de cilicio como lo hacían los judíos en la antigüedad para mostrar dolor, luto y sufrimiento. Sin duda, enlutados a causa de la perversión del mundo, el juicio de Dios sobre él y la profanación del templo y la ciudad santa en manos del anticristo. Se menciona que ellos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante de Dios, haciendo alusión a la profecía de Zacarías capítulo 4. Leamos los versículos del 11 al 14. Dice: hablé más y le dije, ¿qué significan estos 2 olivos a la derecha del candelabro y a la izquierda? Hablé aún de nuevo y le dije, ¿qué significan las 2 ramas de olivo que por medio de 2 tubos de oro vierten de sí aceite como oro? Y me respondió diciendo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, Señor mío, no. Y él dijo, estos son los 2 ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Esta profecía tenía 2 cumplimientos. En el futuro próximo sería Zorobabel y Josué en la reconstrucción del templo de aquellos tiempos, y en el futuro lejano con estos 2 testigos, todos ungidos por el poder del Espíritu Santo. Cuando el profeta Zacarías en el capítulo 4 ve el candelabro y los olivos, el mensaje a Zorobabel era: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. El aceite de oliva se utilizaba para encender lámparas, así que los olivos junto a los candeleros representan la luz del avivamiento espiritual. La predicación de ambos testigos será la chispa que encienda un avivamiento a los judíos, tal como sucedió con la intervención de Josué y Zorobabel en Israel tras el cautiverio en Babilonia. Es imposible saber la identidad de estos 2 testigos, pero existen varias observaciones que sugieren que podría tratarse de Moisés y Elías. Por ejemplo, al igual que Moisés azotan la tierra con plagas y como Elías tienen poder para detener la lluvia. Asimismo, Moisés y Elías estuvieron presentes en la transfiguración de Jesucristo. Además, tanto Moisés como Elías fueron usados para emplear medios sobrenaturales para motivar al arrepentimiento. Elías fue llevado vivo al cielo y Dios sepultó el cuerpo de Moisés donde jamás podría ser hallado. La duración de la sequía que los 2 testigos traerán es de 3 años y medio. Es la misma que tuvo lugar por intervención de Elías en el Antiguo Testamento. Como dice en Santiago 5:17, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Además, muchos concuerdan que Moisés es el representante de la ley y Elías el representante de los profetas, que es como se divide el Antiguo Testamento. En el versículo 7 es la primera vez de 36 veces que se hace referencia al anticristo, llamado la bestia en Apocalipsis. El hecho de que ascienda del abismo indica que su poder es de origen satánico. Ya leímos cómo este personaje hará guerra contra ellos, los vencerá y los matará.
El no darles sepultura a los enemigos era una forma de deshonrarlos y escarnecerlos. Es por eso que sus cadáveres se quedarán en la plaza por 3 días y medio. Según vemos en el versículo 9, los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres. Hace unos 100 años esto hubiera sido imposible. Aún hace pocos años sin el internet no se pudiera haber imaginado ver algo en directo en todo el mundo. Pero hoy en día, a través de los medios audiovisuales, el internet y todo lo avanzado que está la tecnología, es fácil entender el cumplimiento de esta profecía. Los moradores de la tierra celebrarán la muerte de ambos testigos como si fuera un día festivo. Vemos siempre la dureza de corazón. La humanidad siempre ha rechazado a Dios y a sus siervos. Sin embargo, la fiesta durará poco tiempo porque Dios los levantará después de 3 días y medio. Cuando se levantaron, cayó gran temor sobre los que los vieron, y oyeron una gran voz del cielo que les decía: subid acá. Y ellos subieron al cielo en una nube como lo hizo el profeta Elías, y sus enemigos los vieron. Dios muestra su enojo y su ira enviando un gran terremoto. Se destruye la 10ª parte de la ciudad y mueren 7,000 hombres. Dice la palabra que los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. Probablemente habla de un remanente de judíos que recibirá el mensaje de los 2 testigos, ya que todos los incrédulos gentiles de la gran tribulación jamás darán gloria a Dios. Al final de este capítulo 11 vemos el toque de la 7ª trompeta. En ese momento, grandes voces en el cielo anuncian que los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de Jesucristo, y que Él reinará por los siglos de los siglos. En otras palabras, la 7ª trompeta abarca acontecimientos que se extienden hasta el retorno de Cristo. Por lo tanto, incluye los juicios de las 7 copas que veremos más adelante en el capítulo 16. Vemos la solemnidad de este acontecimiento. Los 24 ancianos se postran sobre sus rostros y adoran a Dios. El tiempo había llegado. El templo de Dios fue abierto en el cielo, se veía el arca del pacto en el templo y hubieron relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Ahora, si pusiste atención, responde a las siguientes preguntas. Número 1. ¿Qué debía hacer el apóstol Juan con la caña de medir? Número 2. ¿Cuántos meses será hollada la ciudad santa por los gentiles? Número 3. ¿Cuánto tiempo profetizarán los 2 testigos de Dios? Número 4. ¿Con qué figuras son representados los 2 testigos? Número 5. Menciona por lo menos 3 obras de estos testigos. Número 6. ¿Quién los matará? Número 7. ¿Qué harán los moradores de la tierra al ver los muertos en la plaza? Y número 8, menciona por lo menos 3 acontecimientos que ocurren inmediatamente al momento de tocar la 7ª trompeta. Aquí terminamos el capítulo 11 del libro de Apocalipsis. Apartemos todos los días tiempo para orar y meditar la palabra de Dios para ponerla en práctica. Que Dios te bendiga.